Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de Medicina sin Muros, donde exploramos temas de medicina y salud en diferentes países y en la frontera. Mi nombre es Xochitl o Soch y soy estudiante de medicina en la Universidad de Los Ángeles, actualmente haciendo un año de investigación en San Diego. El día de hoy quería hacer algo un poquito diferente y hablar de cómo estudio español hoy en día o estudio mi segundo idioma, que es el español, en un nivel avanzado. Y espero que las estrategias puedan funcionar para otras personas y podrían ser útiles tal vez. Primero quería decir que pues gracias a todas las personas que comentaron en mi primer video diciendo que ya hablo bien. Significa mucho para mí, pero también veo muchas cosas que yo podría mejorar, especialmente grabando y editando, hablando en español, veo la cantidad de errores que cometo y soy una persona media perfeccionista, entonces quiero como hablar español como Aiza González hablando inglés o Super Holly hablando español. Entonces sigo con esa meta de mejorar. Quería dar un poquito de contexto. Yo no soy experta en idiomas, solo puedo compartir mi experiencia personal. Empecé a estudiar español en 2016. Llevo más o menos 8 años estudiando español, pero la gran mayoría de ese tiempo ha sido viviendo en Estados Unidos, haciendo otras cosas. Hice mi carrera de bioingeniería, empecé mis estudios de medicina, entonces la mayoría de ese tiempo no estaba viviendo en una situación de inmersión completa y tuve que como encontrar otras formas de seguir mejorando y practicando. Creo que la cosa más importante en aprender otro idioma es pensar en tu porqué y tu motivación. Una profesora mía me enseñó eso, de siempre pensar en por qué quieres lograr esto, por qué quieres mejorar. Eso es muy importante en encontrar las estrategias que te van a funcionar. En mi caso, tengo dos motivaciones principales. Una es la parte personal. Mi esposo es mexicano, mi madrastra es colombiana, tengo amigos que son hispanohablantes de diferentes países, entonces tengo esa motivación de querer platicar con familia, amigos, mi esposo en su idioma natal, entender conversaciones cuando estamos en grupos y si vamos a bodas, cosas así, o sea, muy coloquiales. La segunda cosa para mí es la parte profesional. Soy estudiante de medicina en California, donde hay muchos pacientes hispanohablantes que no hablan inglés y quiero ser un médico que puede proveer la mejor atención posible para esos pacientes. Entonces también quiero perfeccionar mi español médico. Obviamente mis motivaciones no van a ser las mismas que las tuyas para estudiar otro idioma, pero tú tienes que hacer ese mismo proceso de pensar en tu por qué. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que utilizo hoy en día? Primero, número uno, es hablar. Creo que no hay otra cosa que puedes hacer que te va a ayudar tanto como hablar con la gente. Y suena muy sencillo, pero puede ser difícil. Yo viviendo en California trato de hablar en español con todas las personas posibles. Mi esposo, que también habla inglés y su inglés es mejor que mi español, entonces puede ser fácil cambiar al inglés si estoy cansada, si no sé bien cómo comunicar una cosa o si se me olvida una palabra, puedo usar la palabra en inglés. Pero trato de siempre seguir con el mismo idioma para practicar más. Es igual con familia de Colombia, mi madrastra, amigos. Trato de hablar lo más posible en español para seguir mejorando. Lo más importante, en mi opinión, es hablar. Si no tienes amigos o personas en tu vida que hablan el idioma que quieres practicar, también hay la opción de clases. Cuando yo estaba en la universidad empecé a tomar clases de español ahí y allí aprendí muchísimo de la gramática, de las cosas básicas, hasta literatura, cómo escribir, cómo leer, cómo escuchar y me ayudaron mucho. Saliendo de la universidad quería seguir con clases y encontré clases en Italki donde puedes hacer en Zoom o Skype y practicar con profesores de diferentes partes del mundo. Luego encontré otro sitio web que se llama Mextalki donde enseñan más español mexicano
y también tienen un podcast. Entonces ahí he podido tomar clases privadas, pero también clases de conversación en grupo, y eso también es otra forma de poder practicar. Y me gustan los grupos de conversación porque es practicar con otras personas que también están aprendiendo. Entonces no hay tanta presión, no hay tanto estrés si cometes un error y hay un profesor ahí que puede explicar. La desventaja de clases es que muchas veces cuestan dinero, entonces si prefieres encontrar más amigos con que puedes practicar o hacer un intercambio hablando inglés o hablando otro idioma, puedes hacerlo en una manera más barata. Número 3. Interpretación médica. Mencioné que tenía esa motivación de mejorar mi español médico, y también soy una persona media rara en el sentido de que disfruto el proceso de estudiar y tomar exámenes. Por eso también disfruto tanto la escuela de medicina, porque es vivir años de tu vida tomando exámenes. Entonces es un factor que me motiva mucho saber que hay una fecha en que tienes que presentar un examen, y quería tener eso con mi español como motivación para mejorar. Primero decidí que iba a tomar el DEL, de C1 o C2, y empecé a estudiar. Compré un libro y estaba practicando, pero luego me di cuenta que fue más español de España y más analizar literatura, que no me sirvió tanto en las motivaciones que yo tengo. Hablar con la gente en situaciones no formales y hablar con pacientes en el hospital o en clínica. Entonces decidí que no quería tomar ese examen y decidí tomar un curso de interpretación médica. Luego me di cuenta que ese proceso fue más complicado que esperaba, porque primero tomé la clase, que fue 60 horas de clase, practicando, interpretar en grupos, pero también aprendiendo de todas las leyes, del código de ética, de los intérpretes y muchas otras cosas. Y después de tomar esa clase puedes empezar el proceso de certificarte con los exámenes. Entonces yo ya hice la certificación de mi español con un examen que se llama PARET, y que saqué el nivel I3, algo avanzado. Y ahora puedo presentar el examen escrito, y después del examen escrito puedo tomar el examen oral. El examen escrito es más como información sobre las leyes y la ética. El examen oral es interpretar. Entonces leyes una cosa en español o inglés y tienes que decirlo en voz alta en el otro idioma, o escuchas un audio de 8 o 15 segundos y tienes que repetir la información en el otro idioma. Para mí este proceso me ha ayudado mucho en el tema de motivación y de tener una meta fija en que me puedo enfocar. O sea, no todos tienen que tomar ese camino, pero creo que encontrar tu forma de hacer algo así, de seguir mejorando con una meta. Número 4. Los podcasts. Yo soy súper fan de los podcasts. Escucho podcasts todo el tiempo, manejando, haciendo ejercicio, hasta si tengo insomnio y no puedo dormir, me gusta escucharlos. Y me gusta porque puedes escuchar conversaciones reales o la gente hablando en la vida real. Voy a poner aquí un video o foto, algo de mis podcasts favoritos. Puedo mencionar algunos. Ya mencioné Mextalkie, pero también tienen un podcast y me gusta mucho porque es español mexicano con mucha jerga y slang, con dos amigos hablando entre ellos en una forma súper casual. Entonces aprendes mucho. También son profesores de español, entonces si usan un término lo explican. Entonces ellos son muy buenos. También escucho muchos podcasts de medicina en español, como Medicina Viral con el Dr. Vic o de Mario. También escucho otro que es para como más español informal, porque me di cuenta que un hueco grande que tuve con mi español fue que cuando estaba con mi esposo, con sus amigos, no entendí el slang y su forma de hablar y los chistes.
Entonces quería encontrar una forma de aprender más de ese tipo de español. Entonces sabía que uno de ellos escuchaba La Cotorrisa, entonces yo empecé a escucharlo y es medio vulgar a veces, pero he aprendido mucho y de hecho fuimos a un show de ellos en vivo y también fue como gran oportunidad de escuchar y aprender. ¿Qué tranza la Soch? ¿Cómo estás? Hoy ya se nos informó que caíste en nuestras garras del entretenimiento y nos da mucho gusto. Te mandamos besos en tu frente y que estés bien chido, mi Soch. Saludos. La otra cosa que hago con los podcasts es no solo escucharlo, también hablar. Básicamente esto es algo que aprendí de mi clase de interpretación. En cualquier momento que estás escuchando algo puedes practicar la interpretación. Entonces lo hago con los podcasts. Básicamente escucho y si están hablando en español a veces solo repito después la misma cosa que dijo la persona pero en español, o a veces trato de interpretarlo a inglés o viceversa y así veo si me falta una palabra o el vocabulario y puedo ir a buscarlo. A ver si puedo dar un ejemplo. Común es que lleguen contigo buscando procedimientos. ¿Qué tan común es que llegan contigo buscando procedimientos? Ok, eso es nivel 1, repetir lo que están diciendo. Nivel 2 es interpretar, entonces vamos a intentar, pero también es difícil. Pues ya me decidí ni modo, no tenemos que operar las hernias, pero pues en mi idea de entrar a quirófano para que me arreglen las hernias, pues no es como... And so I was like, well, there's nothing to do, we have to operate the hernias. Ahorita, ¿no? Me tenía que llevar algo de ganancia. Entonces, but I was like, well, if I have to go to the operating room, I don't want to just do the hernias, like I want to gain something. Por mucha curiosidad, porque pues bueno, yo hago mucho ejercicio, me cuido, pero dije, bueno, vamos a ver si hay realmente una ventaja de hacerse una lipo, pues si ya estás... And I had a lot of curiosity because I exercise a lot, so I wanted to see, if there's any advantage to doing a liposuction. Y puedes hacer lo mismo en el otro idioma. Entonces, por ejemplo, tengo este podcast de Dr. Mike, The Checkup, y puedes ponerlo. You said you did the B12 shots before. How did your journey of wanting to do supplement injections start? Dijiste que hiciste las inyecciones de vitamina B12 antes. ¿Cómo empezó tu camino de querer hacer inyecciones de suplementos? So I did B12 shots one time whenever I started a new sales job. Hice inyecciones de vitamina B12 cuando empecé mi nuevo trabajo de ventas. Ok, van a ver, si hay intérpretes médicos en la audiencia, creo que pueden criticar mi técnica. Todavía tengo que practicar mucho y mejorar mucho porque la memoria es muy difícil, también la interpretación, también a veces me falta la palabra perfecta para describir una cosa, entonces sí es un tema, pero así es un ejemplo de qué hago. Número 5, inteligencia artificial o ChatGPT. Lo que yo hago es muchas cosas para interpretación también. Por ejemplo, dame un guión de una cita clínica de pediatría sobre dermatitis atópico y con un paciente hablando en español y el doctor hablando en inglés. Y da el guión y yo puedo ir leyendo y repitiendo en el otro idioma y luego puedes pedirle a ChatGPT que te dé la respuesta de cuál es la forma correcta de traducir todo y puedes checar si lo hiciste bien. Entonces, es una forma muy buena de practicar. Número 6. La música es otra cosa que puede ser algo pasivo o activo. Pasivo, yo escucho a música todo el tiempo. Si estoy trabajando, me gusta algo que no requiere pensar tanto, como Los Ángeles Azules. O si estoy manejando o haciendo otras cosas, tengo un playlist de Spotify que son puras canciones en español y puedo poner esas canciones y como escuchar. También puedes tratar de traducirlas, no lo hago tanto, pero podría ser una forma más activa
de usar la música como forma de aprender. Me gustaría saber si alguien tiene recomendaciones de canciones que debería agregar al playlist, que son muy buenas canciones en español, porque sé que mi gusto no es tan refinado, digamos. Número 7. Televisión, películas, videos de YouTube, todo el contenido audiovisual. Yo diría que uso más videos de YouTube. Soy fan de Superholic, Irina Fechenko, otros videos que salen en mis recomendaciones que son en español. También las películas, series. Recientemente empezamos a ver Nadie nos va a extrañar, que es muy buena. Muchos shows de comedia de stand-up en Netflix. También vimos Paco Stanley, ¿Quién lo mató? Y tu mamá también películas clásicas que he visto. Entonces, no sé, o sea, eso va con el tiempo, pero agarrando y viendo películas. Otro momento en que me puedes dar recomendaciones de otras cosas que debería ver. Número 8. Redes sociales. Redes sociales puede ser algo muy bueno o muy malo. Yo trato, pues claramente como todos, casi todos, soy adicta a las redes sociales, pero trato de poner más cosas útiles en mis redes. Entonces sigo muchas cuentas de idiomas, sigo muchas cuentas de personas en países hispanohablantes que suben contenido sobre idiomas o medicina o cosas así. Entonces voy a poner, tal vez, no sé, aquí cómo se ve mi Instagram. También memes son muy buenos para aprender. Entonces, o sea, puedes seguir utilizando estas cosas y nada más tratar de poner más cosas que te va a obligar a aprender nuevos términos de la cultura o del idioma. Número 9. Leer. Debería hacer esto más. Ha sido muy difícil para mí leer libros de ficción, especialmente libros clásicos en español, porque es una meta mía leer 100 años de soledad en español o ficciones, algo de Borges, pero es muy difícil para mí, o sea, entender realismo mágico en mi segundo idioma no es fácil. Entonces, el éxito que he tenido ha sido más con libros, traducciones. Por ejemplo, leí Harry Potter en español, Los hombres que odian a las mujeres, lo leí en español, libros de como comedia romántica, pero creo que más leo noticias, como La silla rota o Latinus, que trato de checar esas aplicaciones en la mañana para ver noticias. También en redes, si sigues CNN en español, vas a ver noticias en español. Pero creo que los libros son muy buenos, nada más tienes que escoger bien qué libro vas a leer y que es algo que realmente disfrutas. Y ya llegamos al último, que es este proyecto, que de hecho creo que ha sido una forma muy buena de aprender y mejorar, porque con las entrevistas tengo que hablar y preguntar a las personas cosas de medicina en español y de su vida, y también con el proceso de editar y escuchar cómo estoy hablando, cómo es mi pronunciación, dónde me pierdo, cuándo cometo errores, cuándo veo que no sé cómo expresar una idea. Y ahí, con ese proceso de hablar y también como criticar tu propia forma de hablar, es súper útil. Entonces, he disfrutado este proceso. Espero que alguien disfrute lo que estoy subiendo, y si no, perdón. Y también me pueden avisar si hay algo más que quieren saber de mi historia, de temas aquí en la frontera, porque hay varias cosas que yo podría hacer, como ideas mías, como de hablar más de ejemplos de casos clínicos o de problemas médicos, o investigar cosas como diferencias en precios entre Tijuana, Estados Unidos con medicamentos, o explorar el tema de turismo médico en Tijuana, entrevistas con personas específicas o diferentes tipos de personas, o cosas más sobre el idioma, como de aprender jerga, slang o cosas así. Entonces, si tienen recomendaciones o cosas que les gustaría ver, me avisan. Estoy muy feliz de
estar aquí con ustedes y que llegaron a este punto en el video, si llegaron aquí. También quiero decir que no soy perfecta con todo este proceso. Como estudiante de medicina he tenido tiempos en que no pude hablar español, o sea, hasta meses durante rotaciones clínicas donde me sentí muy cansada mentalmente, o también estudiando para los exámenes STEP, los primeros 2 exámenes de la licencia médica que tomas durante los años de medicina. Cuando dije a mi esposo que no pude hablar en español, solo hablamos en inglés porque estaba muy cansada mentalmente, no tenía energía y mi cabeza estaba llena de información sobre medicina. Y creo que a veces pasa y tú tienes que tener paciencia contigo mismo, con todo este proceso, aceptar que no siempre vas a tener energía ni motivación a hacer esto. Es un proceso de toda la vida, puedes seguir cuando ya te sientas mejor. Y creo que eso es muy importante recordar también.